Así inicia Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos un tema con 3 aristas. Una nación es Ecuador. Aquí están los asuntos que vamos a profundizar con información, con análisis. La primera arista, les ofrecemos la radiografía de esta jornada, con más movilización indígena, con paro nacional, incremento de heridos, de detenidos y la mediación de Naciones Unidas. Revisamos entonces el estado de este país suramericano. Tenemos la segunda arista porque en medio de esta crisis veremos qué postura asume la vieja clase dirigente del país. Varios políticos de la derecha ecuatoriana arropan al presidente Moreno. Analizamos qué es lo que buscan, qué es lo que hay detrás. Y tenemos una tercera arista, la revisamos en clave latinoamericana. La cascada de expresiones de indignación tiene de fondo las viejas fórmulas del Fondo Monetario Internacional. En este momento, en esta región, 2 naciones viven sus efectos, Argentina y Ecuador. Un asunto que analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Entramos así en materia con la primera arista. Es noticia de Ecuador. Las protestas contra el paquetazo económico se agudizan. En el 7º día de movilizaciones, los manifestantes no ceden ante la represión policial y el gobierno del presidente Moreno sigue firme en la aplicación de las medidas de recortes anunciadas hace una semana. Veamos lo que sucedió durante esta jornada. Este miércoles, Quito fue epicentro de una de las mayores movilizaciones del país en décadas. Indígenas, campesinos, movimientos sociales, gremios laborales y estudiantiles marcharon juntos hasta el centro histórico de la capital en rechazo al paquetazo económico impuesto por el presidente Lenín Moreno y exigiendo su renuncia. Las fuerzas policiales recibieron a los manifestantes con barreras y gases lacrimógenos. En los alrededores del Palacio Presidencial se produjeron enfrentamientos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE marcó distancia de los minúsculos grupos violentos y refutó las acusaciones del gobierno. Nos dicen que Correa nos han pagado para que salgamos a las protestas. Eso es mentira. Nadie nos paga. Anteriormente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos también salieron y no había el correísmo. Entonces nadie nos paga, que quede claro. La CONAIE también desmintió los diálogos que según el gobierno se desarrollaban con representantes de Naciones Unidas en el país y rechazó el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos OEA, que aseguran pretenden minimizar la crisis. Sostienen que pese a la represión, mantendrán la lucha en las calles. Los que estamos aquí, los miles y miles de hermanos, es porque todos sentimos la crisis que ha pegado el gobierno nacional. El pueblo ecuatoriano, tenemos soberanía. Y no es posible, compañeras y compañeros, que en este momento se esté dirigiendo bajo cartas de intención, como han hecho todos los gobiernos neoliberales. El escenario de represión contra las manifestaciones sociales se extendió en todo el país, particularmente en la ciudad de Guayaquil. En esa urbe también se desarrolló este miércoles una marcha de simpatizantes del gobierno. Con protestar, pero pacíficamente. No nos han dejado trabajar 7 días estos malandros, estos indios, estos maleducados. En medio de este convulso panorama, el presidente Moreno regresó a Quito procedente de Guayaquil para monitorear la situación en la capital, según su ministra de Gobierno. Por su parte, el vicepresidente Otto Sonnenholzner reiteró que no retrocederán en la aplicación de las medidas, producto de un alto índice de endeudamiento con entidades como el Fondo Monetario Internacional, cuya característica de cobro de los préstamos es el estrangulamiento económico de la población. Allí los hechos registrados durante esta jornada. ¿Cómo finaliza el día? 7º día de jornada de movilizaciones y además una convocatoria desde hace días a paro nacional. Veremos cómo finaliza entonces esta jornada con Denise Herrera. Denise, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va?
Vemos que sigues en este punto donde más temprano nos habías estado reportando que parecía que llegaba más la tranquilidad producto de una situación nacional, ¿no? Los toques de queda que comenzaban a las 8 horas local. Así que preguntarte más con respecto a esto y el balance de la jornada. Así es, Tatiana, yo me encuentro justamente ahora en la avenida 12 de octubre, justamente frente al Ágora de la Casa de la Cultura, donde es el centro de acopio de las comunidades indígenas. Ellos están pasando la noche aquí y también en la Universidad Salesiana más al norte. Sin embargo, recientemente fuimos testigos del desalojo casi 2 horas antes del toque de queda anunciado por el gobierno nacional. Pudimos ver cómo la Policía Nacional y el Ejército desalojó las calles principales que rodean el arbolito que está justamente cerca, al lado prácticamente del Ágora de la Casa de la Cultura. Llegaron con toletes, con bombas de gases lacrimógenos. También varios ciudadanos decían que los habían estado disparando con gomas. Así que fue una jornada, este desalojo fue un tramo muy violento, de mucha intensidad. Vimos también cómo las brigadas médicas llevaban a varios heridos, inclusive las brigadas siguen asistiendo a personas que se encuentran heridas dentro del Ágora de la Casa de la Cultura. Detrás de mí también podemos ver cómo llegan las personas, los ciudadanos ecuatorianos, justamente voluntarios para dar asistencia también en medicamentos, en comida. También justamente las camionetas que rodean el Ágora de la Casa de la Cultura son con muchas personas que vienen a hacer este voluntariado justamente y asistir a las personas que se mantienen en pie de lucha. Justamente escuchábamos este informe donde varias situaciones se desarrollaron durante este día. La última que nosotros pudimos evidenciar fue la más triste, justamente esta agresión a varios ciudadanos, a jóvenes que tenían que ya trasladarse justamente desde la movilización desde el centro histórico hacia el arbolito. Todo estaba bloqueado, no se podía ingresar, inclusive la prensa nos quedamos atascados justamente en los enfrentamientos y en este desalojo violento. La situación se vuelve más tensa justamente ya con las declaraciones de las autoridades. Escuchábamos al vicepresidente Otis Hosner decir que hay un diálogo. Sin embargo, a minutos de ese anuncio, la CONAIE desmintiéndolos. Igual manera, los sectores de trabajadores como la FUT recientemente también se pronunciaron, donde sostienen la jornada. Mañana será el 8º día dentro de este paro nacional, donde varios sectores continúan molestos ante las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Es una situación que no solo se denuncia ahora por organizaciones de derechos humanos nacionales, sino también internacionales. La CONAIE también confirmaba hoy ya la liberación de los 72 detenidos que anunciaba justamente en sus redes sociales. Sin embargo, hay varias detenciones irregulares que todavía INRED también denuncia justamente. Ellos llevan un subregistro, por lo cual también solicitan al ministro de Gobierno que transparente también las cifras de detenidos. Inclusive se hablaba ya hasta el momento de 2 muertes de parte del gobierno. Aún esto no se ha confirmado, no han dado tampoco un pronunciamiento. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa, no hay un acuerdo y es firme la postura del gobierno de que estas medidas económicas permanecen. Y así también, por otro lado, los manifestantes siguen exigiendo que se derogue este decreto. Este es el balance de la jornada. Gracias, Denis, gracias por todo ese trabajo. Muy buenas noches. Vamos a analizar punto por punto esta situación. Para ello nos acompaña Faustino Jarrín. Él es abogado, analista político, también con nosotros desde Quito, en Ecuador. Fausto, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un saludo para la Patria Grande. Muchas gracias, Telesur. Gracias a usted. Fausto, le digo a nuestra audiencia que vamos a analizar punto por punto. Necesariamente es comenzar por la movilización nacional. No es solamente Quito, no es solamente Guayaquil. Vemos que hay toda una movilización nacional en medio de todo un estado de excepción. Parece entonces que no hay miedo al estado de excepción. ¿Cómo entender entonces esa movilización nacional? El pueblo ecuatoriano es un pueblo muy especial, es un pueblo muy cálido, muy cariñoso, pero en el transcurso de la última etapa de la historia democrática del Ecuador, siempre al existir un detonante, como en este caso las medidas que se les han denominado paquetazo o gasolinazo del presidente Moreno, que además las toma en un momento en el que estaba bordeando menos del 15% de popularidad, con una irresponsabilidad o una prepotencia
impensada, logra encender esa chispa de resistencia que tiene la CONAIE, que tienen las organizaciones gremiales, que tienen los sindicatos, los estudiantes. Una vez que esa chispa se enciende, es muy difícil retroceder hacia lo que se ha dejado de hacer. En el caso del presidente Moreno, desde el día mismo en que asumió el mandato, él llegó a la presidencia de la República con un programa de gobierno del que absolutamente nada se ha cumplido, y lo que estamos viviendo este momento es el resultado. Escuchamos. Fausto. Parece que lo hemos perdido. Vamos a restablecer rápidamente la comunicación con nuestro invitado, con Fausto Jarrín, abogado, analista político, con nosotros desde Quito, en Ecuador. Mientras restablecemos la comunicación, les propongo que vamos a la mesa y revisemos lo que aquí tenemos, porque de manera permanente le hacemos seguimiento a esta situación. Y aquí tenemos uno de los titulares de lo que ya también nos hablaba precisamente nuestra corresponsal Denise Herrera. Dirigencia indígena desmiente diálogo con vicepresidente ecuatoriano. Lo dijo el vicepresidente y rápidamente a través del Twitter lo desmintieron los indígenas. La Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, desmintió este miércoles las declaraciones del vicepresidente nacional, Otto Sonnenhösner, quien anunció en rueda de prensa la mesa de diálogo con esta dirigencia. Ellos han dicho, el paro no para, el movimiento indígena desmiente al vicepresidente al asegurar que se realizan diálogos con dirigentes en la sede de la ONU. Ratificamos que en este momento se encuentra junto a las bases en las calles Galápagos y Benalcázar, indica la CONAIE. Esta organización indígena anunció que el paro nacional se mantiene hasta que el gobierno que preside Lenín Moreno derogue la iniciativa de paquetazo debido a las graves implicaciones que genera para la economía de la clase media ecuatoriana. Por su parte, el vicepresidente criminalizó las masivas protestas populares y ratificó que el Ejecutivo fortalecerá la presencia de fuerzas militares en las calles. El vicepresidente dijo esto: estamos enfocados en reforzar la seguridad, no vamos a permitir que se cometan actos que desestabilicen la democracia. En representación del jefe de Estado, el vicepresidente denunció que agentes extranjeros reciben entre 40 y 50 dólares para generar terrorismo, amenazó con generar deportaciones. Sin embargo, no dio detalles de las graves acusaciones ni documentación oficial de entes judiciales. Finalmente, ratificó el paquetazo, aludiendo que representa una salvación para la economía. Dijo él, vamos a defender la propuesta aunque esté por encima de lo popular. Vamos a regresar con nuestro invitado, con Fausto Jarrín, abogado, analista político. Desde Quito les estaba diciendo. Hola Fausto, de nuevo con nosotros, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? Hola, qué lástima que la tecnología a veces nos falla. Sí, les escucho perfecto ahora. Qué bien. Ahora, fíjate, superamos fácilmente los problemas de la tecnología, pero a veces entender las situaciones políticas resulta mucho más complejo. Así que entendía la reflexión que nos hacías con respecto a la movilización popular. Otro punto para analizar, y es el retorno del presidente Lenín Moreno de Guayaquil a Quito. Y hay un tuit del político opositor, ahora muy amigo del presidente Moreno, Guillermo Lasso, donde él dice, le he pedido al presidente Moreno que regrese a Quito, la capital política del país. ¿Cómo entender entonces esto? Realmente el presidente Moreno, desde el día mismo en que asumió el poder, generó un viraje increíble de 180 grados en toda la política que venía desarrollando lo que fue la Revolución Ciudadana. El programa de gobierno que de forma juramentada el mismo Moreno le presentó a la autoridad electoral del Ecuador y con el que ganó en las urnas, dio un viraje absoluto y por supuesto inmediatamente fueron los grupos de poder cotidianos, los grupos de poder fáctico, los que se pusieron del lado de Moreno, los medios de comunicación corporativos, la banca, cuyo representante más recalcitrante podría ser Guillermo Lasso, y asimismo el político de derecha de Guayaquil, Jaime Nebot, que justamente son quienes han estado permanentemente atrás de todas las decisiones económicas y geopolíticas que ha tomado el gobierno del Ecuador, y por supuesto, entre el día de ayer, que fue Nebot más bien quien cobijó a Moreno, y el día de hoy en que resulta que Guillermo Lasso le hace regresar a Quito, la ciudadanía en el Ecuador lo único que
tenemos certeza es de que no tenemos un gobierno, no sabemos realmente dónde está Moreno, los rumores corren, se dice que volvió a viajar hacia Guayaquil. En Quito la situación está realmente caotizada, estamos en un estado de sitio, tenemos un toque de queda desde las 8 de la noche, sin embargo, el ejército y la policía lo están haciendo efectivo desde estas horas, lanzando gases lacrimógenos a las universidades que se prestaron gentilmente y ciudadanamente para ser el refugio de todos quienes vinieron desde distintas ciudades del país, y realmente sentimos a Quito y sentimos a la gran mayoría del Ecuador en un caos y en una sensación de desgobierno, en una sensación de orfandad que nos preocupa mucho a todos. Claro, ahora otro punto para preguntarte, y es cuando el vicepresidente del país intenta dar un parte de, digamos, organización institucional, cuando hace la rueda de prensa y dice que a instancias de Naciones Unidas se está dialogando, se está llegando a acuerdos y nombra a algunos de ellos. Sin embargo, minutos después la CONAIE dice que esto no es cierto. ¿Qué es lo que pasa entonces? El gobierno del Ecuador nos ha venido manejando con este tipo de farsa de política pública desde hace mucho tiempo. Posicionan en los medios alguna cosa a través de este bloqueo mediático que tienen entre los medios públicos y los medios privados por el pacto que tienen para gobernar con los grupos de poder, procuran posicionar esas ideas en la ciudadanía, pero por supuesto, en la situación en la que están en este momento, muy difícilmente van a poder sostener este tipo de mentiras, y no es solo la CONAIE la que les ha negado el haberse sentado a dialogar. Acaba de emitirse un comunicado de prensa del mismo equipo de la ONU que está pretendiendo colaborar, especificando que lo único que ellos han hecho es tener los primeros acercamientos. El gobierno de esta manera irresponsable, como se ha manejado no solo en esta crisis, sino en los 2 años y medio de gobierno, lo que hace es poner a disposición de toda la gente un supuesto paquete de dádivas, que es lo que le está ofreciendo al movimiento indígena, que claramente es el que con mayor fuerza ha tomado la ciudad capital, han desfilado hoy día en Guayaquil, cosa que no se veía desde hace mucho tiempo, han tomado las gobernaciones de un sinnúmero de capitales de provincia, de donde el ejército y la policía prácticamente han tenido que retirarse. El país está caotizado, y con este tipo de actividades, con este tipo de gestiones falsas, con este tipo de mentiras, lo único que hacen es exacerbar más el ánimo de la gente, porque no sabemos en qué creer, y para colmo, cuando salimos a las calles a exigir racionalidad, a exigir coherencia, nos están disparando, nos están gaseando, nos están atropellando. Es terrible realmente lo que estamos sucediendo, y no vemos una salida que no sea la derogación absoluta de este decreto 883 y todo el paquete de reformas que se planteaba enviar hacia la Asamblea, y quién sabe además la salida de un gobierno que ya no tiene ningún sustento popular ni ciudadano. Fausto, en todo caso genera dudas si es que hay algún quiebre dentro de la misma organización indígena, cuando los hemos visto cohesionados en unidad con otras organizaciones, con también distintas acciones espontáneas, si se quiere, con respecto a eso que bien dices, derogar este paquetazo de carácter neoliberal. Sin embargo, cuando dice esto el vicepresidente, de hecho Naciones Unidas solamente informa que sí, como bien lo dices, que son parte de un proceso de mediación. Esto indicaría que si hay alguien de la CONAIE allí, es decir, que si hay alguna dirigencia de esta organización indígena. Así que esto genera la duda. ¿Qué opinas? Efectivamente, no podemos negar que la cúpula de la Moreno, hasta hace pocos días, uno de sus principales dirigentes estaba al frente de la Secretaría del Agua, y aparentemente por una exigencia de sus bases, luego del paquetazo se vio forzado a renunciar, y ahora está siendo parte de este levantamiento indígena. La CONAIE es una organización que merece todo el respeto que le debemos tener, a una organización milenaria, una organización de la gente más humilde, de la gente pobre, del campo, del campesino, del indígena, denostados, por supuesto, el día de ayer por las élites doradas de la ciudad de Guayaquil. Les mandaron a que se queden en el fascismo, de casi fascismo que uno piensa a veces que ya no va a haber en el país, pero tienen dirigencias, por supuesto, tienen dirigencias nacionales que no han dejado de pactar,
y que probablemente están sentados en una mesa de negociación de forma que no podemos negarlo. Sin embargo, consideramos que el levantamiento ha llegado a un punto de base ciudadana, de base popular, en el que difícilmente los dirigentes podrán llegar con el gobierno a un pacto que no incorpore la eliminación absoluta del decreto 883. Y me queda algo por preguntarte, Fausto, en todo este panorama, y tiene que ver con la excesiva violencia con que actúa la fuerza pública en contra de la población. El gobierno, de hecho, en el comunicado, las fuerzas militares se desmarcan. ¿Quién entonces se hace responsable de esta situación? El responsable de lo que está sucediendo en las calles por la arbitrariedad con la que está actuando la fuerza pública es el gobierno del Ecuador. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y el presidente Moreno. Son ellos quienes, en un acto de terquedad, en un acto de lacayismo con las órdenes que les ha impuesto el fondo, han preferido enviarnos no solo a la policía, sino también al ejército a chocar contra la ciudadanía. Han dispuesto un toque de queda que les ha dado argumentos y les ha envalentonado para atacarnos en donde estemos. Se han realizado alrededor de 700 detenciones. El día de hoy se obligó a 70 personas a asistir a una sola audiencia de formulación de cargos. Menos mal, la jueza y el equipo jurídico que trabajó en ese asunto fueron coherentes, fueron respetuosos de los derechos humanos, y esa gente está liberada. Están disparándoles a las universidades, que son albergues, ahí están niños, están mujeres. Van a tener que responder ante los organismos internacionales, y ojalá muy pronto tengan que responder inclusive internamente por los abusos que han cometido contra la ciudadanía, que lo que ha hecho es ejercer su derecho a la resistencia. Fausto, muchísimas gracias por estas reflexiones. Buenas noches. Un placer. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Hoy un tema es Noticia Especial Ecuador. Vamos con la segunda lista, la dejamos planteada para analizarla al volver después de la pausa. En medio de esta crisis veremos qué postura asume la vieja clase dirigente del país. Varios políticos de la derecha ecuatoriana arropan al presidente Lenín Moreno. Analizamos qué es lo que buscan y revisamos todo ese panorama de carácter político. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia de Ecuador y la segunda arista, la actual coyuntura en el país tiene similitud con las históricas movilizaciones de agrupaciones indígenas como factor clave en el derrocamiento de 3 presidentes ecuatorianos. ¿Quiénes son? ¿Qué papel jugaron estos actores políticos durante su gobierno? Tenemos esos detalles a continuación. Los ecuatorianos ya han vivido situaciones de convulsión social similares a la actual, surgidas del hartazgo por los escándalos de corrupción que involucran a los gobernantes y la elevada crisis económica. De los 7 presidentes que ha tenido Ecuador desde 1996, 3 fueron derrocados por manifestaciones civiles en las que los movimientos indígenas jugaron un papel importante. Ese año ocurrió con Abdalá Bucaram, que en diciembre del 96 anunció una serie de medidas económicas, entre las cuales estaban el congelamiento del salario mínimo y elevación del costo de los pasajes. La crisis que atravesaba el país en ese entonces desató masivas manifestaciones, huelgas y paros protagonizados por estudiantes, sindicatos y el movimiento indígena. El derrocamiento de Bucaram sucedió el 6 de febrero de 1997. Durante su corto periodo de gobierno, también fue acusado de corrupción por el uso indebido de los fondos reservados del Estado. Un año después, el electo Yamil Mahuad llegó con otro paquetazo económico que incluía el aumento del combustible, el incremento del impuesto al valor agregado y la dolarización de la moneda. El 21 de enero de 2000, Mahuad
fue derrocado cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas tomó las calles de Quito y avanzó hacia el Congreso, apoyada por un grupo de coroneles de las Fuerzas Armadas que retiró el apoyo a Maguad. 5 años más tarde, en 2005, una movilización en la que participó el movimiento indígena y a la que se fueron sumando otros sectores, terminó con la salida del entonces presidente Lucio Gutiérrez, quien decretó estado de excepción. Y algunos de esos referentes de la vieja y tradicional clase política ecuatoriana que estaban prácticamente desaparecidos del escenario, ahora regresan. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que pasa? Lo consultamos con Nicolás Oliva, él es economista en la Universidad Católica del Ecuador, máster en Economía del Desarrollo por Flaxo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este espacio. Gracias a ti. Primero quiero volver a la historia tal como lo teníamos reseñado en la nota que nos antecedía, para preguntarte si un momento de quiebre de toda esta situación fue ese llamado feriado bancario en 1999. Sí, me parece que la fecha nos cae muy bien porque quiero recuperar un momento de la historia. Justo antes del feriado bancario, en abril del 99, las élites guayaquileñas plantearon la movilización de los crespones negros, que se llamaban, ¿no es cierto?, que era una movilización de la burguesía, de los patricios guayaquileños, auspiciada por las cámaras de comercio, las cámaras de producción de su momento, para exigir al presidente la derogación de las medidas económicas que en ese caso ellos auguraban que les estaba afectando, ¿no es cierto?, y era una defensa a ultranza de un modelo regionalista, clasista y racista que se vivía a luz del día en el Ecuador, ¿no es cierto? Eso fue lo que detonó, después de unos meses, detonó todo el feriado bancario. Entonces, la marcha de los crespones negros es un símbolo en el Ecuador de cómo la élite guayaquileña ha defendido los intereses bancarios que meses después se demostró que cayeron y llevaron a miseria al país. El día de hoy, precisamente, la misma élite guayaquileña, la misma élite o los patricios guayaquileños, con profundo clasismo y racismo y regionalismo, que la tercera palabra es muy importante en el caso del Ecuador, repiten las mismas prácticas. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el día de hoy ha dado unas declaraciones hablando de los indígenas de forma despectiva que deben regresar a sus páramos. Esto denota, es un símbolo claro de que la clase política tradicional, antigua, aún no modifica sus prácticas políticas y culturales, ¿no es cierto? Después de 20 años vivimos exactamente lo mismo el día de hoy. Parece que hemos regresado en la historia exactamente 20 años. Y algo también para destacar en esta historia, cuando reseñábamos ese punto de fractura, fue la muerte del Sucre, la dolarización del país, la pérdida de la soberanía de la moneda. Nicolás. Precisamente, digamos, la pérdida de soberanía monetaria se da gracias a una crisis al final de cuentas, una crisis de representación democrática y políticas neoliberales emprendidas desde el gobierno de Sixto Durán Ballén con el vicepresidente Dajic, que liberalizó todo el sistema financiero, provocando que los banqueros en ese momento incurran en préstamos básicamente vinculados entre sus familias, entre sus empresas, generando una crisis sistémica del sistema financiero y llevando a la quiebra de muchos bancos, y que al final Yamil Maguad en el 99 haya decretado una dolarización bastante predecible, por decirlo de alguna forma, porque era, digamos, él había anunciado en meses antes del 99 que iba a dolarizar, para que la oligarquía ecuatoriana pueda transformar sus depósitos. Esa transformación de depósitos a dólares presionó más aún el tipo de cambio, y lo que detonó al final una dolarización forzosa y crítica para el resto de la población, que vio licuar sus depósitos entre 200, tal vez 300 veces el poder adquisitivo, y la crisis más profunda tal vez que ha vivido el país desde desde el regreso a la democracia en los 70 seguro, y tal vez en todo el siglo XX. Ahora, después de toda esta reseña que resulta muy importante traer la colación, porque le recuerda a nuestra audiencia
que hace 20 años una situación similar se registraba, es revisar ahora por qué reaparecen. Y no es solamente Nebot, es también Bucaram, por ejemplo, que salió en medio de tantos escándalos, que anuncia que regresa al país como si fuera el salvador de la nación. ¿Cuáles son los intereses de estos grupos que ellos representan? Sí, en realidad es triste y asombroso como en 20 años, como he dicho. Básicamente, en mi forma de ver, esto es claramente una crisis de representación democrática que ha impuesto el gobierno de Lenín Moreno al traicionar el plan de gobierno desde el minuto 1 en que fue posicionado, ¿no es cierto? Al traicionar el plan de gobierno, Lenín Moreno toma el camino de aliarse a la vieja política, a los viejos grupos de poder. Es por eso que hoy por hoy uno cuando revisa la prensa, el gobierno está blindado por todo el aparataje mediático y económico. Entonces, Lenín Moreno ha traicionado y se ha refugiado en los grupos económicos que han llevado que en 2 años no tome las decisiones económicas que necesitaba el país. Ha generado, al final el país está en terapia intensiva, la economía está en terapia intensiva, autoinducida. Son 2 años que no ha tomado decisiones y a último minuto el gobierno decide, por imposición del Fondo Monetario Internacional, lanzar unas medidas desesperadas porque evidentemente el fin de año estaba muy complicado en términos fiscales, ha liberalizado la economía, ha debilitado el sistema de impuestos, ha rebajado tributos, eliminado el caso de impuestos, por ejemplo, el de la plusvalía, el impuesto ambiental, y hoy está queriendo eliminar el anticipo y retenciones al impuesto a la renta, lo que genera un panorama muy gris para las arcas fiscales. Entonces, por un lado, reduce impuestos a los grandes grupos económicos y rebaja impuestos y beneficios, ¿no? Beneficios especiales a los grupos exportadores e importadores, y por otro, quiere que esta cuenta la pague las clases populares. Entonces, no hay una coherencia en el plan que llevó a Lenín Moreno al poder. En el año 2017, Lenín Moreno prometió, digamos, fue el compromiso, gobernar con una política redistributiva, de creación de empleo, de fortalecimiento del aparato estatal, de sostener el sistema de integración regional con la UNASUR. Todo, absolutamente todo ha caído en el baúl o en el tacho de la basura de la historia, Lenín Moreno. Entonces, todo esto ha sido desmontado. Todo la promesa con la que llegó, por la cual fue electo en el contexto de una campaña enmarcada en la continuidad de la Revolución Ciudadana, todo esto ha sido desmontado. Ahora, una pregunta que dejábamos planteada antes de irnos a la pausa. ¿Cómo está entonces en este momento actuando la derecha en torno a esta situación? Diríamos, por todo esto que nos has planteado, que están unidos en Guayaquil alrededor del presidente Lenín Moreno, lo están acompañando todas estas figuras que una vez fueron gobierno, que luego dejaron de serlo, pero que tienen intereses económicos detrás. Sí, es clarísimo. Yo diría que le tienen secuestrado a la política en Guayaquil, en las altas esferas de la oligarquía guayaquileña en estos momentos, y eso genera una crisis y un vacío de poder, porque en el fondo Lenín Moreno no está gobernando, tiene puesto militarizado la política, militarizada las calles, con estados de excepción, toques de queda, y por otro, hay un escenario en que la movilización popular que parecía, hay que tener esto, estar consciente y hay que ser sincero, la movilización popular había sido debilitada los últimos 10 años, 12, 15 años, resurge de forma valiosa, yo diría heroica, del pueblo ecuatoriano, de las comunidades indígenas, de forma asombrosa. Me he quedado asombrado en que le pone a Lenín Moreno en realidad entre la espada y la pared. Hay que entender que Lenín Moreno nunca se esperaba esta reacción simultánea, espontánea de grupos sociales que recuperen, que revivan el escenario de 1999. Con otra diferencia, quizás, es que el país hoy por hoy tiene lastimosamente la clase media, todavía media alta,
tiene bajo un esquema de ataque sistemático de los últimos 2 años del gobierno anterior, yo diría que la clase media está secuestrada por los medios de comunicación y no se decanta del todo todavía, ¿no es cierto? Hay un miedo visceral, yo diría miedo y odio visceral al proyecto de Rafael Correa, el miedo de que regrese a la presidencia, el miedo que recupere los hilos del Estado, lo que hace que una clase media no se decante todavía por romper o fracturar digamos, este gris, este bloqueo que existe en estos días en la democracia ecuatoriana. Por un lado, un grupo de movilización indígena muy fuerte que está posicionado en las capitales, en la capital del país y en muchas ciudades del país. Y por otro lado, una élite guayaquileña que le tiene secuestrado al presidente, entre comillas, secuestrado o autosecuestrado él en esta burbuja política, en esta burbuja ideológica. Claro, porque esa es la decisión. No se resuelve. Claro. Estamos esa es ahí en esa incógnita. Te entiendo. Esa es la decisión, entre otras cosas, que él ha tomado como jefe de Estado sobre qué modelo de desarrollo avanzar cuando lo ha quebrado el anterior por el que fue electo y con quién hace alianzas y con quién, a quién se acerca. Nicolás, gracias por ese análisis. Buenas noches. Gracias. Gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia Ecuador. Vamos con la tercera arista al volver. La cascada de expresiones de indignación tiene de fondo las viejas fórmulas, miren ustedes, del Fondo Monetario Internacional. En este momento, en esta región, en esta América Latina, 2 naciones viven sus efectos, Argentina y Ecuador. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. Es Noticia de Ecuador y la tercera arista, la fórmula del Fondo Monetario Internacional y el hartazgo social son prueba de la inconsistencia del modelo capitalista. En nuestra América Latina, 2 casos elevan el descontento social. Ecuador y Argentina, revisamos ese panorama. Bajo la excusa de reducir el déficit fiscal y el endeudamiento público en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno cedió el recetario del Fondo Monetario Internacional, por el cual recibiría 4.209 millones de dólares, que derivaría en un supuesto ahorro al Estado de 1.400 millones de dólares al año. A cambio de estos préstamos, Moreno aplicó las medidas históricamente recomendadas por el FMI, que se traducen en efectos colaterales para la población, principalmente la menos favorecida. El mandatario decretó la eliminación de subsidios a los combustibles, la liberación de precios del diésel y gasolinas, así como otros puntos que vulneran los derechos de los trabajadores públicos. Otro gobierno que se lanzó a los brazos de los reajustes financieros fue el de Mauricio Macri en Argentina. El acuerdo crediticio con el FMI por 56.300 millones de dólares, supuestamente destinados a estabilizar la situación financiera, se ha traducido en tarifazos en los servicios públicos, hambre, deuda, inflación, corrida bancaria y fuga de capitales. El descontento social ha sido expresado en las calles y no favorece a Macri en los comicios presidenciales del próximo 27 de octubre. Tanto en Ecuador como en Argentina, la sombra del FMI deja secuelas en el colectivo. Cuando América Latina empezó una política de sustitución de importaciones bajo un esquema desarrollado desde la CEPAL, el PIB por habitante en la región creció un 75% en el periodo de 1960-1980. En cambio, cuando la región impuso las políticas de ajuste recomendadas por el FMI, la década de los 80 fue denominada como la década perdida. Para el desarrollo económico y hasta el 2000, el PIB por habitante en América Latina apenas creció en un 6%.
Indicadores que ponen en evidencia que el FMI solo responde a los grandes capitales y no a la estabilización y progreso de las calificadas naciones en vías de desarrollo. Ahí está la información que les ofrecemos para entrar con este análisis. Nos acompaña para ello Nicolás Lynch. Él es sociólogo, es ministro de Educación de Perú, ex embajador en Argentina, profesor de la Universidad de San Marcos, profesor de Claxo. Profesor Lynch, ¿cómo está? Un placer y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Si revisamos similitudes, primero déjeme preguntarle una con respecto a dos naciones en nuestro contexto actual, en nuestra historia actual de América Latina, Argentina y Ecuador. ¿Crisis inducida para buscar fórmulas en el Fondo Monetario Internacional? Mire, yo creo que América Latina ya tiene suficientes lecciones en por lo menos el último medio siglo de historia sobre lo que significan los llamados ajustes del Fondo Monetario Internacional. No es otra cosa que tomar los recursos de la mayoría para dárselas a los ricos y a las transnacionales y reconcentrar el ingreso para aumentar sus ganancias. No tiene nada que ver con el desarrollo de nuestros países. Y en ambos casos yo creo que estos ajustes han sido, o en el caso de Ecuador todavía intentan ser, una respuesta a lo que fue el denominado giro a la izquierda o giro progresista de los últimos 20 o 25 años en la región, ¿no? Y que tuvo un efecto positivo muy grande en su mejor momento en casi 10 países de América Latina, alcanzando la mayor cantidad de población, territorio, etc. Yo creo que desde Estados Unidos el Fondo Monetario, con estas recetas de ajuste, ha intentado una respuesta reiteradamente fracasada, ¿no? Hemos visto cómo ha resistido el pueblo argentino, alcanzando finalmente una primera victoria electoral con Alberto Fernández, que ojalá se ratifique el próximo 27 de octubre, y estamos viendo cómo resiste el pueblo ecuatoriano. Me recuerda al Caracazo, a la resistencia del pueblo venezolano contra el ajuste de Carlos Andrés Pérez, si la memoria no me falla, en febrero de 1989. Exactamente, bien lo recuerda usted, profesor Lynch. Si seguimos revisando y profundizando la radiografía, clarísima es ver la movilización popular con distintas expresiones, unas en Argentina durante todos estos años de gobierno del presidente Macri y estas últimas en Ecuador de los últimos 7 días, valga la redundancia. Pero son las expresiones en las calles y si revisamos de la fórmula de manera histórica, lo que ha cambiado es que hay mucha más movilización popular, producto de este hartazgo, digamos, se nota más expresión popular ahora. Bueno, en Ecuador ya hubo, ¿no? Antes del gobierno de Rafael Correa, y justamente consecuencia de esa movilización fue la victoria electoral de Rafael Correa, y ya hubo una importante movilización popular de resistencia a diversos intentos de ajuste. O sea, hay una memoria en el pueblo ecuatoriano, una memoria que lógicamente se acrecienta con los 10 años de gobierno de Rafael Correa, ¿no? Que le permiten, que le dejan una marca en su memoria inmediata al pueblo ecuatoriano, que es lo que se está expresando hoy en las calles, ¿no? Sin ese antecedente yo creo que lo que vemos no sería posible en su magnitud, en su intensidad, ¿no? En el pueblo argentino también hay una tradición de lucha muy importante, quizás sí más larga, ¿no? De resistencia a este tipo de políticas, ¿no? Que vemos cómo finalmente lleva a un resultado electoral positivo. Yo creo que más allá de lo que pase en lo inmediato con Lenín Moreno, ¿no? Si renuncia, si no renuncia, su gobierno está herido de muerte, ¿no? Su gobierno está herido de muerte con esta movilización popular, ¿no? Bueno, y allí entonces entramos al caso específico de Ecuador, profesor Lynch, y tiene mucho que ver también de la situación política del país entonces, porque el presidente Lenín Moreno, muy pocas horas después de que comienza la movilización popular, decide irse para Guayaquil. Y esto genera, bueno, un mayor nivel de descontento, si se quiere,
porque deja la capital política, la institucionalidad, con un vacío de poder bastante fuerte. Y esto además aumenta el nivel de carácter popular. Si usted lo revisa de esta manera, ¿evidencia debilidad o de alguna manera una respuesta cuando se va a Guayaquil y donde hay un gran poder industrial y empresarial? Bueno, en Lenín Moreno, desde un primer momento, hay un gran temor al pueblo movilizado, ¿no? Recordemos que él corrió con una plataforma, con un programa, y llegó al poder e hizo lo contrario. O sea, se consagró como un traidor político, ¿no? En la tradición desafortunada de tradición que desarrollaron Carlos Saúl Menem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú, que recordemos, corrieron con un programa y hicieron otro en el poder, ¿no? Entonces, lógicamente que en él hay un gran temor a la movilización popular y abandonando Quito, como usted ha dicho, demuestra debilidad política, una tremenda debilidad política, ¿no? Lo cual, le repito, lo deja sin apoyos fundamentales. Una encuesta me parece que le señalaba solo 14% de aprobación, que escuché hoy en la mañana, y a la asamblea parlamentaria algo así como el 8% de aprobación, o sea, una aprobación a niveles bastante bajos, ¿no? O sea que da la impresión que o termina en estos días la presidencia del señor Moreno o digamos que su régimen de aquí para adelante es un pato cojo, ¿no? Que no tiene ya mayor significación política. Yo lo escucho atentamente, profesor, revisando de manera profunda lo que pasa en Ecuador, referenciando lo que pasa en Argentina, y el Fondo Monetario Internacional, con tantos asesores y con gente tan preparada y tan estudiada, es imposible que no tenga el panorama de los efectos que ha generado sus nefastas fórmulas. ¿Por qué seguirlas aplicando si saben que precisamente lo que generan es toda una convulsión social? Y si lo revisamos en tema, por ejemplo, para el caso argentino, de pagar las deudas y los créditos se hace mucho más difícil. Es que no es un tema técnico, no lo afronte usted como un tema técnico. El Fondo Monetario no hace lo que hay que hacer para solucionar un problema. No están interesados en solucionar problemas, están interesados en defender intereses, que es una cosa diferente, es una cosa distinta, ¿no? Ese es el problema de fondo. No son uno... Pero incluso, profesor Lynch, permítame aquí, le pregunto esto. Lo entiendo con toda claridad, defienden intereses, pero esos intereses están marcados por los millones de deuda, por ejemplo, que tiene ahora Argentina, 100 años de deuda. Pasarán 25 presidentes, según la estadística, para poder pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional. Pero con una nación en tal nivel de crisis, se dificultará mucho más ese pago. A eso es a lo que me refiero. Ya, pero la solución entonces no va a ser técnica, económica, porque como usted ha señalado, es imposible, ¿no es cierto? 100 años de deuda con ese peso es imposible. Entonces la solución va a tener que ser política, ¿no? Recordemos a Néstor Kirchner, que tomó una posición similar de carácter político frente a la imposible deuda que tenía la Argentina a principios de este siglo, del año 2003, que llegó al poder. Entonces, la respuesta tiene que ser política, la respuesta tiene que ser desde la movilización social, desde el triunfo electoral de fuerzas progresistas, desde el planteamiento de programas alternativos. O sea, en la lógica del FMI, que un país esté 100 años pagando deuda, ¿no? Esto no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que contraponer una solución política y unos intereses, los del pueblo mayoritario, a estos intereses minoritarios. No Claro. queda otra forma de afrontar el problema. Claro, ese es parte del asunto. Y me queda algo por preguntarle, y entonces si necesariamente esto debe pasar, hemos hecho el panorama sobre la movilización social, pero también sobre los procesos electorales. Y allí, bueno, viene el panorama no solamente de Argentina, sino de Uruguay y Bolivia de este segundo semestre. Para el caso boliviano está esa radiografía bastante clara el próximo 20 de octubre. Bueno, diera la impresión que hay signos positivos en Argentina, en Bolivia, parece ser que también en el Uruguay, lo cual señala que el denominado giro a la izquierda no se ha cancelado en América Latina, ¿no? Quizás entra a un segundo momento, a un segundo periodo, pero no se normaliza la situación.
como ha querido en estos últimos años la derecha latinoamericana. No se normaliza, entre comillas. No es que hemos tenido un hipo en el desarrollo de América Latina y ahora regresamos a la normalidad neoliberal. No, los pueblos nos están diciendo otras cosas. Nos están diciendo otras cosas en las urnas, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia. Nos están diciendo otras cosas en la calle, ¿no? En el caso de la movilización ecuatoriana contra el ajuste, ¿no? Entonces, yo creo que el porvenir inmediato, que parecía oscuro hace un par de años, vuelve a aparecer luminoso para los pueblos de América Latina en el tiempo inmediato siguiente, ¿no? Ahora, quisiera sí señalar algo que me avergüenza, y es el apoyo que le ha dado el presidente del Perú, Martín Vizcarra, a Lenín Moreno, en una declaración que ha dado en las últimas horas, ¿no? Me avergüenza como peruano. Y revela una vez más que el señor Vizcarra es un neoliberal que trata de hacer reformas para salvar el barco, pero un neoliberal al fin y al cabo, ¿no? Sí, porque con respecto al gobierno del presidente Vizcarra, hay evidentemente una crisis y una pugna de poder entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero el modelo no está en discusión. Él en ningún momento lo ha planteado. Desde las calles sí, y ahí de nuevo estaría bueno, con esto lo quiero despedir, profesor Lynch, con su reflexión, que se empieza a hablar incluso ahora de una asamblea constituyente para poder atender un asunto transversal. Sin embargo, hablamos de nuevo de los intereses económicos internos y extranjeros que tiene el gobierno de Perú. Así es, la hegemonía neoliberal es profunda en el país, desafortunadamente asentada en el último cuarto de siglo por el dominio político del fujimorismo en la escena, ¿no? Sin embargo, tiene usted razón, producto de esta crisis, que varios hemos caracterizado como crisis de régimen neoliberal, empieza a aparecer una apuesta constituyente, ¿no? En los próximos días debe plasmarse la unidad de los sectores más importantes de la izquierda peruana, levantando la necesidad de iniciar un proceso constituyente para ir a una nueva constitución. No nos olvidemos que el Perú vive con la constitución que impuso la dictadura de Fujimori con motivo del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Ese sí, un golpe de Estado con tanques y todo, que impuso el año siguiente con un referéndum fraudulento una constitución. En esa constitución de la dictadura continuamos viviendo, ¿no? Y entonces, frente a eso, y en este momento de crisis, es que un conjunto de fuerzas progresistas se levantan y dicen, no, hay que plantear un proceso constituyente para ir a un nuevo pacto social, a un nuevo entendimiento entre los peruanos. Profesor Lynch, este es el panorama de América Latina. En todo caso, vienen unos meses muy interesantes en los que veremos cómo se reconfigura o cómo cambian de nuevo las fuerzas de la derecha hacia el progresismo. Un placer y muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias y muchos saludos. Muchísimas gracias. Estamos a punto de despedir, pero hay imágenes que queremos compartir con ustedes. Se han dado esta noche, es más represión y se ha dado en Quito. Estas son las imágenes. En las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana. Sabemos que policías están reprimiendo brutalmente. Este es un centro de acogida humanitaria y ha sido violentado el derecho que tenemos como universidad de brindar este servicio salesiano, que lo hemos hecho por razones humanitarias. Gran conmoción en el patio central de la Universidad Politécnica Salesiana. En este momento nos llega una bomba lacrimógena, mientras ingresan los indígenas que el día de hoy han tenido una dura jornada en la calle. Denunciamos este hecho enérgicamente. Se trata entonces de una gravísima denuncia. Ha ingresado la fuerza pública a una de las universidades que se ha constituido, que ha abierto sus puertas como centro de acogida a los cientos de indígenas que siguen llegando a esta capital, a Quito, Ecuador. Con esa denuncia vamos a despedirlos de esta emisión de Noticia, con Ecuador como tema central, con las distintas aristas en las que hemos podido repasar la situación actual, la historia y la coyuntura latinoamericana. Vamos a dejarlos con un video que también da cuenta de esta jornada en Ecuador. Hasta mañana y sigan con nosotros.